Componentes subcelulares básicos de la célula. Acá tenemos la célula, componente nuclear y su citoplasma, y vemos en el citoplasma que es el componente metabólico, los ribosomas libres, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, donde tenemos los ribosomas adheridos a sus membranas. Tenemos los lisosomas, tenemos las mitocondrias, endosomas, el citoesqueleto, ¿no es cierto? Los peroxisomas, los microtúbulos, los centriolos, que son proteínas también estructurales, y el retículo endoplásmico rugoso. Todos estos elementos hacen lo que es el sistema metabólico de la célula, la porción metabólica de la célula. Y por supuesto que tenemos la membrana celular o la membrana plasmática. Vamos a ver estructura y función de la membrana plasmática, y para ver la estructura y función de la membrana plasmática tenemos que ver los componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y función de la membrana plasmática. En este gráfico se ven todos los componentes lipídicos, de glucolípidos también, y en esta otra gráfica se ven los componentes proteicos, o sea que la membrana celular está formada por lípidos, por proteínas y por azúcares. Tenemos la distribución de los lípidos. Tiene una distribución, esta es la parte externa de la membrana celular y esta es la parte interna de la membrana celular y todo el grosor de la membrana celular. ¿Qué tipo de lípidos se encuentran en la parte externa de la membrana celular? Tenemos la fosfatidilcolina, fundamentalmente externa, la esfingomielina, también que es externa, y tenemos los glucolípidos, que también es externa. ¿Qué quiere decir glucolípidos? Son lípidos asociados a hidratos de carbono. Luego tenemos en la parte interna los fosfolípidos, que es netamente interna. La fosfatidiletonolamina, fundamentalmente interna, la fosfatidilserina, la fosfatidilinositol, que se encuentra en la cara interna y en la cara externa, el colesterol, que también se encuentra en ambas caras, interna y externa. Estas dos son de ambas caras, estas son netamente internas y estas son netamente externas. ¿Cuál es la función más importante de la esfingomielina? La esfingomielina, por ejemplo, es un elemento importantísimo para la interacción entre célula y célula. Gracias a esta esfingomielina podemos entender por qué hay una interacción entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, ayuda a la interacción entre célula y célula, esta esfingomielina. La fosfatidilserina, que es fundamentalmente interna, podría convertirse en porción externa, especialmente cuando se produce la muerte celular programada, que es la apoptosis. Durante la muerte celular programada, que es el proceso de apoptosis, la fosfatidilserina se va a venir a la parte externa de la célula. ¿Y esto por qué? Porque esta fosfatidilserina le sirve a la célula apoptótica o al cuerpo apoptótico como una señal para que el macrófago pueda reconocerla y pueda fagocitarla. Es muy importante la fosfatidilserina durante el proceso de la apoptosis. Y la fosfatidilinositol forma un segundo mensajero, ¿no es cierto? Unos mensajeros que se encuentran en la parte interna de la célula, y son los que van a llevar los mensajes que se recogen a partir de los receptores de la membrana celular hacia el núcleo de la célula. Luego tenemos el componente proteico. Miren, hay un componente, las proteínas transmembranas, que son estas. Estas proteínas transmembranas son las que van a formar los canales que permiten el pasaje de sustancias. También van a formar los receptores de superficie, tipo tirosinosinasa. Esas son proteínas transmembranas. ¿Por qué? Porque atraviesan todo el espesor de la membrana, tienen una porción extracelular y tienen una porción intracelular. La porción extracelular se junta con las proteínas del espacio extracelular. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de proteínas?
los microorganismos, las células desnaturalizadas, todas las células lesionadas, todas están formadas pues, por proteínas, tienen componente proteico, componente lipídico, componente de azúcares, etc. Entonces, los receptores, esta proteína transmembrana se va a unir con esas proteínas de la parte externa de la célula, con las proteínas de los microorganismos, con las proteínas de las células lesionadas, etcétera, etcétera. Y la parte interna de esta proteína transmembrana también se une con las proteínas intracitoplasmáticas. Tenemos proteínas intracitoplasmáticas, por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto, ¿no es cierto? La vimentina, etcétera, etcétera. Entonces, es así como los diferentes, es la estructura de la bioquímico molecular de la membrana plasmática. Funciones de la membrana plasmática. Estas son las funciones de la membrana plasmática. ¿Cuál es? Primero tenemos que saber que es una membrana semipermeable que permite el pasaje de sustancias de fuera de la célula adentro de la célula o de dentro de la célula hacia fuera de la célula. ¿Qué elementos pasan de fuera de la célula hacia dentro de la célula? Todos los elementos que pueden ser útiles para la célula. ¿Y qué elementos salen? Todos los elementos que son degradados, que no son útiles y pueden salir de la célula. Entonces, de esa manera, la membrana se hace semipermeable. Pero también la membrana celular separa a un medio interno con un medio externo, cuando estamos hablando de la célula. También a través de la membrana celular vamos a tener receptores de superficie que va a permitir que haya una interacción entre la célula y su medio externo. Tiene muchas funciones la membrana celular. Acá vamos a ver de una de las funciones de la membrana celular. ¿Cuál es el pasaje de sustancias de hacia afuera, hacia adentro o de la parte interna de la célula hacia afuera? ¿Cuáles son esos transportes? Acá tenemos el transporte que utiliza energía. ¿Qué es eso? Tenemos transportadores para que puedan meter o sacar sustancias de la célula, ¿no es cierto? Utilizando energía. Uno de esos transportadores es la bomba de sodio-potasio, ¿no es cierto? Entonces saca sodio de la célula y mete potasio hacia dentro de la célula. Eso es siempre utilizando energía, moléculas de ATP. Bomba de sodio-potasio, transporte activo. El transporte, pero no solamente es este transporte, hay un transporte pasivo. Este transporte pasivo utiliza estos canales que son proteínas transmembranas altamente específicas y permiten pasar las sustancias más pequeñas, pero sin utilización de energía. ¿Por qué? Porque permite el pasaje de las sustancias de una de mayor concentración a una de menor concentración. En cambio, esta es de mayor concentración a menor concentración. Repito, el que utiliza energía es que mueve sustancias de una de menor concentración a una de mayor concentración. El que no utiliza energía es de una de mayor concentración a una de menor concentración de sustancias. Luego tenemos también el hecho de que mete sustancias la membrana celular cuando se deforma y hace sus invaginaciones. Pero hace estas invaginaciones porque tiene ciertas proteínas que le permiten hacer esas invaginaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos este tipo de meter sustancias hacia dentro de la célula es por el proceso de endocitosis. Pero ese proceso de endocitosis es gracias a la presencia de proteínas que se encuentran en estas regiones. Acá tenemos estas proteínas que son las caveolinas. Entonces aquí se va a formar una caveola, mediada por caveolas, dice, la invaginación de esta membrana. Entonces se forma una caveola y cuando se desprende va a formar una vesícula endocítica, ¿no? Una vesícula endocítica. Esta también es endocitosis, pero mediada por receptores. Acá funcionan los receptores, acá no. Y tenemos una proteína que es la clatrina. Entonces, esta permite también que se formen unas vesículas endocíticas. Miren, ahí está la vesícula endocítica, con todos los elementos que captura, con los receptores de superficie y con la clatrina, que también es una proteína.
Una vez de que se ha formado la vesícula endocítica revestida de clatrina, estas vesículas son vesículas completamente neutras y tienen que evolucionar, tienen que madurar, esa es la palabra, tienen que madurar. Y para madurar, acá nosotros tenemos que la clatrina se va a desprender y va a volver otra vez a la membrana celular para ser reutilizada. Y los receptores de superficie también vuelven otra vez para ser reutilizadas o para, si son muy viejas, entonces se deshace. No sirve ya estos receptores. Entonces, una vez que tenemos la vesícula revestida de clatrina, se desprende de esa vesícula. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la maduración de este endosoma inicial que tiene un pH muy bajo. Entonces, ese pH muy bajo hace de que se haga este endosoma final muy ácido y así está preparada para unirse al lisosoma, que son elementos intracitoplasmáticos membranosos que tienen 40 enzimas hidrolíticas ácidas. Es un medio ácido del lisosoma, entonces por eso es que este endosoma final se va a unir al lisosoma maduro, formando lo que se dice el lisosoma endosoma final. Ahí todos los elementos que han sido fagocitados por endocitosis van a ser destruidos por los lisosomas. Tenemos la destrucción de los elementos que pueden ser eliminados por exocitosis, porque son desintegrados todos los elementos y son eliminados. Ahora, hay otra, esto se llama proceso de exocitosis, eliminar todos los elementos que no le sirven a la célula hacia afuera de la célula, exocitosis. Tenemos otro proceso donde hablamos de la fagocitosis. Este es un proceso de meter sustancias mucho más grandes, como las bacterias podrían ser, ahí están los microorganismos, bacterias, todos esos elementos, pero acá estamos hablando de fagocitosis, no estamos hablando de endocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Esta fagocitosis, la característica importante es que se realiza una alteración de la estructura de la membrana formando pseudópodos. Entonces se deforma la membrana celular, va a lanzar como una especie de piecitos para poder englobar a este microorganismo y eso se llama fagocitosis. Y lo que se forma es un fagosoma y ese fagosoma se va a unir al lisosoma y de esa manera vamos a tener el fagolisosoma donde también se destruyen, se van a desintegrar los elementos, ¿no es cierto?, de esta fagocitosis y los elementos que no le sirven a la célula van a ser eliminados por exocitosis y los elementos que le sirven van a ser reutilizados por la célula. Este proceso de fagocitosis no se realiza en cualquier tipo de célula, sino en las células altamente especializadas como son los macrófagos y los neutrófilos que realizan el proceso de fagocitosis. Tenemos también otro tipo de penetración de sustancias hacia dentro de la célula o dentro del organismo, que es la transitosis. En esta transitosis, generalmente este tipo de movimientos está altamente especializada en las células del revestimiento, en las células epiteliales que revisten los túbulos del riñón, por ejemplo. Ahí se hace una captura de las células epiteliales, van a capturar elementos, ciertas sustancias. Entonces, una vez de que se forma la vesícula, miren, estos son los elementos que están entrando, se forma una vesícula, se rodea de membrana, ¿no es cierto? Y miren cómo desde la cara superior hasta la cara inferior, sin sufrir ninguna transformación enzimática, va a pasar todito el espesor de la membrana para ser eliminada por la cara basal. De esa manera es utilizada por el organismo porque está entrando hacia el organismo. Esta es la parte interna del organismo y esta es la parte externa, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso que se ve en las células altamente especializadas como las células epiteliales de los túbulos del riñón. A eso se llama transitosis. No sufre ninguna degradación, ninguna transformación química, tal cual se han capturado en la parte apical, se va a ir a depositar en la parte basal de la célula. Esos son los transportes que la membrana celular realiza. Perdón.
ahí tenemos tratando de explicar todo lo que son los elementos del citoesqueleto que van a intervenir en la interacción celular. Esta es una célula epitelial. ¿Por qué es una célula epitelial? Porque acá tenemos la membrana basal. Miren, tenemos las integrinas, que son proteínas que permiten que se una la célula con la matriz extracelular. Entonces, gracias a la integrina, esta célula va a poder tener una relación con la matriz extracelular. Luego tenemos también relaciones entre células adyacentes. Entonces, para que haya una comunicación entre células adyacentes, para que se pasen las señales entre células adyacentes, tenemos ahí a nivel de las uniones ocluyentes, a nivel de las uniones herméticas que se ven, etcétera, etcétera, donde van a participar también moléculas de unión. ¿Sí? A través de esas moléculas de unión también se interactúan entre célula y célula. Luego tenemos estos elementos del citoesqueleto, ¿no es cierto?, donde tenemos los filamentos intermedios. Acá tenemos los filamentos intermedios, tenemos los microtúbulos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que la célula podría utilizar como proteínas del citoesqueleto y cómo se comunican entre célula y célula matriz extracelular o membrana basal. ¿Cómo eliminan las células los elementos que no lo son útiles a la célula? Aquí vamos a ver eliminación de desechos por degradación proteosómica. Dos tipos de degradación hay para eliminar las sustancias o los elementos que no les sirve a la célula. Una por una degradación proteosómica y otra por la degradación lisosómica. Aquí vamos a ver la degradación proteosómica, donde este elemento, que es el proteosoma, que tiene la forma de un cilindro, van a degradar y van a eliminar a todos los elementos que no les sirve a la célula. ¿Cuáles son esos elementos que no les sirve a la célula? Todas aquellas proteínas mal pregadas, las proteínas desnaturalizadas, las proteínas con su genoma mutado, todo eso, van a tener que ser marcadas con una proteína citosólica que es la ubiquitina. Entonces, la ubiquitina marca a todas estas proteínas que están mal plegadas, mal formadas, con genes mutados, etcétera, etcétera. ¿Por qué las marca la ubiquitina? Porque solamente así puede ser reconocida por el protosoma. Entonces, todas estas proteínas van a ser degradadas para ser eliminadas. ¿Cuáles son las causas para que hayan proteínas mal pregadas, proteínas envejecidas, etcétera? La edad, los rayos ultravioletas, el calor, especies reactivas de oxígeno, todo eso van a permitir de que haya este tipo de proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, envejecidas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿dónde se forman las proteínas? Las proteínas se forman en el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Ahí es donde se forman las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas que van a ser utilizadas por las células. Entonces, estas proteínas, cuando son sintetizadas, tienen que estar, las chaperonas controlan la buena formación de estas proteínas por el retículo endoplásmico rugoso. Cuando las proteínas están bien formadas, entonces estas chaperonas permiten que esas proteínas vayan a formar parte de la célula, parte de la membrana celular, parte de las proteínas al citoesqueleto o ser parte de las proteínas del citoplasma como la ubiquitina que está realizando su función, etcétera, etcétera. Entonces las chaperonas son las que controlan la buena formación de todas las proteínas por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué pasa cuando escapan estas proteínas mal formadas? Todas son destruidas y son eliminadas. Pero podría ser que estas proteínas mal plegadas, etcétera, se acumulen dentro del retículo endoplásmico rugoso. Si eso ocurre, nos va a llevar a un estrés del retículo endoplásmico, que sea patológico. Porque este estrés del retículo endoplásmico nos va a llevar a iniciar la apoptosis de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Le va a decir, bueno, ya, retículo endoplásmico rugoso, ya no estás funcionando bien porque estás acumulando proteínas mal plegadas. Por lo tanto,
estoy enferma, he entrado al estrés a un estrés y no necesito activar la muerte celular programada. Y de esa manera van a entrar en apoptosis las células. Es así como se realiza la eliminación de sustancias que no le sirven a la célula a través del de la degradación proteosómica. Esta es la degradación lisosómica, es otro tipo de degradación. Para la degradación lisosómica tenemos que hablar de autofagia y de heterofagia. ¿Qué es la autofagia? Es comerse a sí mismo. O sea que la célula come sus propios organitos intracitoplasmáticos. ¿Qué tipo de organitos? Envejecidos, proteínas desnaturalizadas, proteínas mal plegadas, todo eso la célula va a tener que deshacerse. ¿Cómo se deshace? En primer lugar va a formar un autofagosoma, o sea, todos estos elementos se van a rodear de una membrana y esta membrana se forma en el retículo, en el retículo endoplásmico liso, en la región de transición del retículo endoplásmico liso. Entonces, ahí se forman estas membranas y van a formar el autofagosoma. Este autofagosoma se une al lisosoma, que hemos dicho que es un organito intracitoplasmático que tiene 40 enzimas hidrolíticas ácidas. Entonces, ahí se van a degradar. Miren, el lisosoma está participando. Entonces, se degradan y para que sean eliminados por exocitosis. Forman el fagolisosoma y después es degradado. El autofagolisosoma aquí tendría que formar, porque es autofagosoma, cuando se une al lisosoma, autofagolisosoma, se degrada y se elimina. Por la heterofagia, ¿qué quiere decir? Es comer elementos de fuera de la célula. Ahí tenemos que hablar de endocitosis y tenemos que hablar de fagocitosis. Entonces, por la endocitosis que hemos visto hace rato, que se forman los endosomas, ¿no es cierto? Con receptores, con clatrina, todo eso, la clatrina se va a volver a reutilizar, los receptores también se van a volver a reutilizar y solamente los elementos que no le sirven van a ser, el endosoma se va a unir al lisosoma formando el endosoma-lisosoma final. Ahí van a ser degradadas las sustancias. Como está comiendo por endocitosis, entonces estas sustancias que degrada tienen que ser utilizadas por la célula. Por eso es que aquí no vemos exocitosis. Pero si es una fagocitosis que está introduciendo microorganismos, aquí se forma el fagosoma y ese fagosoma se va a unir al lisosoma y formar fagolisosoma. Ahí se destruye todos los elementos, ¿no es cierto? Se destruyen. Unas van a ser reutilizadas y las otras van a ser expulsadas. Ocurre de que cuando hay esta desintegración por los lisosomas de los elementos, de todos estos elementos, podrían haber sustancias que no son degradadas completamente, porque no han encontrado la enzima para poder ser degradada. Por ejemplo, tenemos en el envejecimiento, la lipofucsina es un pigmento, ¿no es cierto?, que no logra ser degradada dentro de la célula y se queda definitivamente dentro de la célula como cuerpo residual. Entonces, ¿qué son los cuerpos residuales? Son elementos que no terminan de degradarse dentro de la célula y se quedan ahí dentro de la célula como cuerpos residuales. Ejemplo de aquella, la lipofucsina, que es un ejemplo que se presenta en las células envejecidas. A mayor cantidad de lipofucsina, más vieja la célula. Esas son la heterofagia y la autofagia. Ahí está, eliminación de desechos. Aquí estoy explicando cómo actúan los lisosomas, ¿no es cierto? Y cómo los organitos envejecidos y todos aquellos van a ser degradadas por autofagia, heterofagia y autofagia. Vayamos, los lisosomas son organitos intracitoplasmáticos membranosos, contienen 40 enzimas hidrolasas ácidas, que son enzimas con un pH menor de 5, metabolizan las sustancias que llegan por las siguientes vías: material internalizado por pinocitosis de la fase líquida, por endocitosis mediada por receptores, o también podría ser que actúa en la heterofagia, donde se forman endosomas dentro de la célula que después se unen a los lisosomas y a medida que maduran se vuelven ácidas
los elementos en los endosomas, ¿no es cierto? Tienen que madurar para convertirse en ácidas. Los orgánulos envejecidos, como complejos proteínos grandes o proteínas desnaturalizadas, ahí se produce la autofagia. Se forman autofagosomas que se fusionan con el lisosoma para ser catalizados. También se utiliza para reservar la viabilidad de la sede celular en situaciones de falta de nutrientes. O sea, si hay falta de nutrientes, ¿qué hace la célula? Come sus propios componentes para sobrevivir, sus propios componentes por un mecanismo de autofagia. Y la fagocitosis, que también es heterofagia, ¿no es cierto? Aquí cuando penetran dentro de las células fragmentos grandes, son rodeadas por una membrana formando el fagosoma, que se fusiona con el lisosoma, formando el fagolisosoma. ¿No es cierto? Y los elementos que no son degradados completamente se quedan como cuerpos residuales. Ahí está la lipofucsina. Los proteosomas, ahí está, otro tipo de degradación de las sustancias donde no participa el lisosoma, sino los proteosomas. Por esta vía se degradan las proteínas citosólicas, como las proteínas de este tipo de proteínas se degradan. Proteínas citosólicas. ¿Cuáles son? Proteínas desnaturalizadas, mal pregadas, factores de transcripción que tienen que ser. Los factores de transcripción son proteínas también, ¿eh? Participa la ubiquitina, que es la que marca todos esos elementos que no sirve, y después es llevada hacia el protosoma, que es ese elemento cilíndrico para poder ser degradado y eliminar a las sustancias estas.